Bien, muy buenos días a todos. Qué bueno que se hayan podido conectar, que podamos estar acá un tiempo juntitos, ¿verdad? Que podamos permitirle al Señor que sea Él quien nos enseñe, nos muestre que vamos a aprender el día de hoy. Bien, hoy es el tercer tema de la serie que hemos estado que compartiendo en el mes de octubre, que se llama o le hemos llamado la Revolución de la Cruz. Y así brevemente vamos a dar una introducción de lo que hemos compartido hasta el momento. Hemos dicho que la Revolución de la Cruz hizo un cambio profundo en la humanidad, ¿verdad? Con la venida de Jesucristo, con su muerte, su resurrección, su sacrificio, en fin. Y eso, desde el punto de vista de la Biblia, no se le compara a ninguna otra probable revolución que haya ocurrido en el mundo o quizás inclusive nosotros en nuestro propio país hayamos experimentado, hayamos escuchado o incluso estemos viendo, escuchando o viviendo, ¿verdad? Como en el caso de algunos otros países. Entonces, Jesucristo hizo esa revolución y lo hizo para toda la humanidad hace 2000 años. Él marcó la pauta, él hizo ese cambio en el mundo, ¿sí? Los versos que hemos estado usando para esta serie es Mateo 27, 39 al 43, ¿verdad? Y la escena, en resumen, es que está Jesús con los dos bandidos crucificados y llegan los judíos, le dicen, ¿verdad? Que se baje, ¿verdad? Y le cuestionan que si es el Hijo de Dios, pues entonces que descienda de la cruz, que si él salvó a otros, pues, ¿por qué no se puede salvar a sí mismo? Que si se baja de la cruz, entonces los judíos iban a creer en él, que si era cierto que Dios lo ama o lo amaba, bueno, entonces que Dios hiciera algo por él. Inclusive también le decían si realmente él era el Hijo de Dios, entonces que bueno, que lo demostrara, ¿verdad? Que bajara y pues iban a creer en él. Y hemos visto a la luz de cada una de esas frases, los versos que la misma Biblia explica, dice que no, que por más si Jesús se hubiera bajado, si les hubiera dado una señal, aunque él hizo muchas, si él iba a descender, en fin, los judíos no iban a creer en él, ¿sí? Entonces, sin embargo, como una continuación, ¿verdad? De los temas, hemos compartido dos. El primero fue la buena noticia y el segundo es el único poder. Nos basamos en 1 Corintios 1, 17, 18, donde hablamos, ¿verdad? De que Pablo al entender, al tener ese encuentro personal con Cristo, que era un requisito para ser apóstol, él viene y toma eso, ¿verdad? Y lo lleva a su vida, lo lleva a la práctica, lo lleva a que muchos, ¿verdad? Según el propósito de Dios, por medio del apóstol Pablo, nosotros como no judíos, es decir, lo que la Biblia nos llama como gentiles, pudiéramos conocer del Evangelio. Y así fue como ustedes y yo conocimos del amor de Dios, ¿verdad? Por la obra que iniciaron los apóstoles, específicamente el apóstol Pablo para los gentiles, se lo comunicó a unas personas y así se vino y hasta llegar a nuestros días. Entonces Pablo en 1 Corintios 1:17 dice que la prioridad para él era predicar el evangelio, y no es que él hacía de menos el tema de bautizar, sino que en temas de prioridad, de preeminencia de su propósito, de lo que Jesús le había encomendado a él, era predicar el evangelio, y eso era predicar al mismo Jesús. ¿Por qué? Porque la cruz de Cristo, ¿verdad? La cruz de Jesús tenía un valor. Y si Pablo venía y lo predicaba a su manera, pues entonces Pablo no quería quitar ese valor que tiene la cruz de Cristo.
Y en el segundo tema vimos que el mensaje de la cruz es poder de Dios. ¿Por qué? Dice, pues porque para unos ese mensaje de la cruz, es decir, el evangelio, lo que Cristo hizo en la cruz por amor a toda la humanidad, y dentro de la humanidad estamos ustedes y yo, ese mensaje de la cruz para unos es locura. Algunas versiones de la Biblia usan diferentes sinónimos, ¿verdad? Locura, tontería, idiotez, en fin. Para muchos es así, pero para otros, dice, significa salvación. Y esa salvación la pueden hacer únicamente el poder de Dios, verá reflejado en el mensaje de la cruz. Eso es de manera resumen lo que hemos visto. Hoy vamos a hablar del tema de el fin de la enemistad. Eh, la enemistad comúnmente involucra dos o más personas, países, sociedades, vecindarios. Pues y en Guatemala nosotros tenemos un caso, por ejemplo, en el occidente, donde hay dos eh, comunidades, ¿verdad? Que están en constante eh, pelea, ¿verdad? Porque uno quiere una cosa, el otro quiere otra, y así sucesivamente. Entonces hay una enemistad. Eh, ya sea que en algunos casos esa enemistad es nunca sabida por la persona, ¿verdad? Porque hay enemistades que tal vez una persona lo toma contra otra y la otra ni enterada, ¿verdad? Porque tal vez no fue su intención, tal vez para ella no es así, sin embargo la otra persona lo toma así, cree que es así, cree que hay algo entre las dos personas, en fin. También está el hecho de que hay personas que sí, intencionalmente, siempre necesitan vivir enemistadas. Entonces, también está a nivel de países, ¿verdad? A nivel otra vez de comunidades, de familias, de pueblos, en fin, que quieren, que provocan intencionalmente la enemistad. Es decir, la enemistad existe y ustedes y yo que quizás estemos en un entorno laboral, pues hay enemistades. En un entorno estudiantil hay enemistades. En un tema de vecindario hay enemistades. En fin, entonces, sin embargo, en el contexto que a nosotros nos interesa hoy, no es esa enemistad que es pasajera, que es temporal, que es un tema de persona a persona, de pueblo a pueblo, de vecindario a vecindario, ¿verdad? No es ese tipo de enemistad de la que vamos a hablar, sino que de la más relevante, de la más importante, de la que ustedes y yo no podemos hacer nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que vamos a aprender hoy es de la enemistad que existe entre la humanidad y Dios. Y no es porque Dios lo haya provocado, no es porque esté en el corazón de Dios, sino porque la misma humanidad así lo ha determinado, así lo ha decidido. Y en ese sentido, todo el mundo dice, pocas personas quieren vivir enemistadas, ¿verdad? Pero todo el mundo está enemistado con Dios, es decir, está alejado, y de eso vamos a hablar en los siguientes versos. Entonces, hay una realidad. La humanidad, en otro sinónimo puede decir, el mundo está enemistado con Dios. Sin embargo, hay una buena noticia. Jesucristo le puso fin a esa enemistad. Sin embargo, la decisión de aceptar eso, de reconocer eso, de someterse a eso, es de cada persona. Así que esa enemistad es evidente, es real, existe. Y el precio de esa enemistad, como lo vamos a ver más adelante, es una cosa delicada. Así que antes de entrar a desarrollar el tema, quisiera encomendar este tiempo en las manos del Señor y pues que juntos podamos aprender. ¿Está bien? Ok, Señor, te damos gracias por el día que tú nos regalas, gracias por el tiempo que nos permites compartir acá como hijos tuyos, como
Inclusive, Señor, si hay personas que aún no conocen de ti, pues gracias por poner en su corazón el deseo de venir y querer conocerte. Gracias por lo que vamos a conversar hoy. Te suplicamos que tú puedas tomar control del tiempo, de nuestros pensamientos, en fin, para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Entonces, vamos a ir al libro de Efesios. En Efesios 2, vamos a leer en el capítulo 2, del verso 12 al 18. Antes de entrar a ver cada versículo, vamos a dar un poco de contexto en cuanto a Efesios, ¿verdad? La carta de Efesios fue escrita por el apóstol Pablo. Es una de las cartas que Pablo escribió estando en la cárcel, estando él preso en Roma. Hay un debate ahí de que si estaba preso, pero tenía cierta libertad, o estaba encerrado, ¿verdad? Lo cierto es que sí fue escrito en Roma. Es una de las 4 cartas escritas por él en ese estado. También es una carta dirigida a una iglesia no judía, ¿verdad? Lo que comúnmente en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Pablo, se conocía como los gentiles. Por eso es que la Sagrada Escritura dice que Jesús encomendó a Pedro predicar a los judíos y a Pablo encomendó predicar a los gentiles. Es decir, los gentiles, ¿quiénes eran? Bueno, todas aquellas personas que no eran israelitas. Así. Y los efesios eran personas que no eran israelitas, en su mayoría en ese pueblo. Pues era un pueblo de mucho auge, era considerado uno de los 3 con mayor empuje, ¿verdad? Estaba Alejandría, estaba Antioquía, y Éfeso era una ciudad, ¿verdad? De mucho movimiento político, de negocio, en fin. Y pues ahí estaba también un templo muy grande, muy famoso, de que muchos llegaban a adorar, y era de la diosa Diana, ¿verdad? En fin, ese es más o menos el contexto de Efesios, y más o menos el contexto en el cual fue escrito Efesios y a quién fue dirigido. Entonces, Pablo les está escribiendo a los hermanos en Cristo, es decir, a aquellas personas que ya habían creído en Jesús como su Señor y Salvador. Ese es el destinatario. A ese grupo de personas es que le escribe Pablo. No le está escribiendo al pueblo en sí de Efesios, sino le está escribiendo a las personas que ya habían confiado en Cristo y que estaban viviendo en Éfeso. En ese sentido y en ese contexto, vamos a proceder a leer. Y dice en el verso 12, en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Un escenario más, ¿cómo le podríamos decir? Este verso refleja un estado muy pobre, muy delicado, que muchas personas no quisieran estar. Sin embargo, esa es la realidad de muchas personas. Por eso el apóstol Pablo le dice, miren, ustedes, les dice, que ya creyeron en Cristo en aquel tiempo. Ustedes, dice, bueno, y en ese ustedes estamos ahora, ustedes y yo. Entonces, ustedes, dice, estaban sin. No les dice, mire, estaban aguantando hambre, estaban aguantando frío, no tenían casa, no tenían trabajo. Eso es lo de menos. El punto principal del apóstol Pablo es enfocar lo más importante para el ser humano. Y les dice, estaban sin Cristo. Y como estaban sin Cristo, entonces ustedes, dice, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa.
Y cuando dice que vivían alejados de la ciudadanía de Israel, en ese entonces, como les decía, estaban los israelitas y todos los que no eran israelitas, es decir, los gentiles. Entonces Pablo le está diciendo, miren, ustedes vivían alejados, ¿verdad? Ustedes no eran del pueblo de Dios, ¿verdad? Ustedes no eran Israel. Es más, dice, ustedes eran ajenos a los pactos de la promesa. Es decir, aquellas bendiciones que Dios le había dado al pueblo de Israel como promesas por medio de sus pactos. Y hay varios pactos que Dios hizo con el pueblo de Israel. Entonces, en ese sentido dice que vivían alejados. O sea, ustedes estaban en la calle, ¿verdad? Estaban sin Cristo y estaban alejados. Lo que Romanos 3:23 dice, estaban destituidos, estaban fuera, ¿verdad? Luego dice, vivían en este mundo. Bueno, así como vive la humanidad actualmente y así como vivimos ustedes y yo en algún momento de nuestra vida, bueno, no en algún momento, vivimos nuestra vida antes de conocer a Jesucristo. Por eso dice el apóstol Pablo, vivían en este mundo. Pues sí, ¿dónde vivimos ustedes y yo? En este mundo. En aquel entonces, dice, vivíamos sin Dios y sin esperanza. Y es algo que a la humanidad no le cala, no le hace clic, ¿verdad? No quiere dar su brazo a torcer, no quiere asimilar esa verdad. Sin Dios. Y entonces ahí vienen los temas, las corrientes de la evolución, la corriente de la materia, la corriente del Big Bang, la corriente que no sé qué. ¿Por qué? Porque se quieren hacer el quite de lo que Dios dice en las Sagradas Escrituras. Dice, en este mundo sin Dios. Y entonces por eso muchos dicen, no, pero si nosotros a Dios no nos creó, ¿verdad? Lo cierto es que sí, la Biblia dice que Dios nos creó. Y Pablo aquí está diciendo, miren, en ese estado en el cual ustedes vivían, estaban en este mundo sin Dios y sin esperanza. ¿Y por qué dice sin esperanza? Bueno, porque esas personas, tarde o temprano, como ustedes y yo, iban a morir o vamos a morir. La diferencia es que cuando Pablo le está hablando a los hermanos creyentes en Éfeso, les está diciendo, eso eran ustedes en aquel tiempo, es decir, en el pasado, eso eran ustedes. ¿Y ustedes cómo vivían? Alejados de Dios, vivían alejados del pueblo de Israel. Dice, ustedes vivían sin Dios y no tenían esperanza. ¿Saben por qué? Les dice Pablo. Porque ustedes en ese estado iban a morir y al morir iban a ir al infierno, a un lugar fuera de Dios, apartado de Dios. Y ese lugar, mis estimados amigos, les dice Pablo, no es un lugar agradable, es un lugar de sufrimiento, según lo describe la Biblia. Entonces, esa es la figura que el apóstol Pablo introduce, expone, explica en Efesios 2:12. ¿Verdad? Y así está la humanidad actualmente. Y es por eso que ustedes y yo estamos llamados a hablarle a esa humanidad, porque hoy por hoy, ¿verdad? Hoy, esas personas que no han creído en Cristo, esas personas están alejados de Dios. Viven en este mundo sin Dios y viven sin esperanza, aunque tengan toda clase de bienes, aunque tengan todo el dinero, aunque tengan toda la salud, aunque tengan todito, si esas personas no han creído en Cristo como su Señor y Salvador, están alejados de Dios, están sin Dios y están sin esperanza. Y si se mueren en ese estado, van a ir a un lugar que la Biblia llama infierno, que es un lugar separado de Dios, un lugar de tormento, un lugar de sufrimiento. ¿Sí? Ok. Entonces, si seguimos en el verso 13, ahora Pablo dice, o sea, nos habla como a nosotros, los que hemos creído en Cristo. En el contexto de Efesios, pues le está hablando a los efesios,
¿verdad? Otra vez que ya creyeron, les dicen, miren, ustedes antes estaban así, pero ahora dice que ustedes han creído en Cristo, dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados. Y dice, ¿por medio de qué? Dice, por la sangre de Cristo. Entonces, eso también sucedió con ustedes y conmigo. Nosotros teníamos una vida alejada de Dios, vivíamos sin Dios, vivíamos sin esperanza, hacíamos lo que se nos daba la gana, ¿sí? Vivíamos conforme a nuestro pecado, a nuestros deseos, a todo aquello apartado, alejado, que es contrario a la voluntad de Dios. Pero un momento alguien nos habló del amor de Dios. Y entonces, ahora, ¿verdad? Que esa es nuestra realidad, en Cristo Jesús, ¿sí? Nosotros hemos sido acercados a Él. Otras versiones dice, están unidos a Él. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre de Cristo. Si nosotros vemos el pasaje anterior, dice sin, es decir, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Este nuevo pasaje ya anula todos los sin y pone en, ¿verdad? Dice ahora en Cristo. ¿Por medio de qué? Por medio de su sangre. Entonces es una realidad para ustedes y yo. ¿Quiénes somos ustedes y yo? Las personas que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, que gracias a su sacrificio en la cruz, Él nos salvó al creer nosotros en Él. Si seguimos en el verso 14, dice, porque Él, ¿quién es Él? Es decir, porque Jesús es nuestra paz. De dos pueblos hizo uno solo, al derribar la pared intermedia de separación. Entonces, nosotros vimos, sabemos, y con base a la Biblia dice que la humanidad está enemistada, está separada, está sin Dios, está sin esperanza, ¿sí? Como tal. Ahora bien, vimos que cuando ustedes y yo creímos en Cristo, fuimos acercados, fuimos unidos, ¿verdad? Estamos en Cristo. Y ahora, en vez de estar enemistados, somos amigos de Dios por medio de Cristo. Y dice que un sinónimo que busca toda persona que está enemistada es la paz. Los países que están en conflicto buscan la paz. En el caso de nosotros como personas, ¿sí? Solo Jesús puede darnos esa paz. ¿Y cómo nos la da? No es un sentimiento, es un hecho, es una verdad, es una acción, es algo que nosotros podemos creer porque Él es nuestra paz. Cuando nosotros decidimos creer en Él como nuestro Señor y Salvador, entonces dice que Él es nuestra paz. ¿Y paz es sinónimo de qué? Bueno, de no tener conflicto con Dios, de no tener enemistad con Dios, de no estar en pelea con Dios, de no estar alejado de Dios, sino todo lo contrario. Ya Dios nos ve como sus hijos, como sus amigos, como como personas, o como, sí, lo vamos a decir así, como personas que ya no tienen una deuda con Él, que ya no tienen un litigio, que ya no tienen un problema con Él. ¿Por qué? Porque todo eso lo quitó Cristo y nosotros hemos creído en esto. Por eso es que Él nos da su paz. Si nosotros seguimos, bueno, aquí hay otro detalle, dice que esto lo hizo posible Él, dice, de dos pueblos, está hablando del pueblo del pueblo de Israel, que se conoce como el pueblo de Dios, y el de los gentiles, dice, de los dos hizo uno.
¿Y cómo lo hizo? Dice, al derribar la pared intermedia de separación, es decir, en un tema de enemistad hay algo que separa, hay algo que no deja, ¿verdad?, que las dos personas convivan como tal. Y Jesús quitó eso. ¿Y qué fue lo que quitó? El pecado que nos separaba de Dios. Entonces las personas, cuando llegamos a comprender que Jesús puede hacer posible eso, o lo hizo posible y lo puede hacer evidente en nuestra vida al creer eso, entonces esa separación se quita. Y por eso es que la Biblia usa la figura de que ahora estamos unidos en Cristo. Siguiendo con el verso 15, dice, y al abolir, ¿verdad? Es decir, al derogar, al dejar sin vigencia, ¿sí? Dice, y al abolir en su propio cuerpo las enemistades, él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, haciendo la paz. Es decir, si Jesús no hubiera venido al mundo, la humanidad siempre hubiera estado enemistada con Dios. Pero Jesús hizo posible la solución y nos da a nosotros como humanidad la decisión de decidir si queremos seguir enemistados con Dios, si queremos seguir siendo enemigos de Él, si queremos seguir alejados de Él, ¿sí? O nos acercamos a Él, o creemos en Él, o estamos en paz con Él, ¿verdad? O somos ahora amigos de Él. Entonces, por eso dice, y al abolir en su propio cuerpo, y aquí viene otra vez la figura de la escena que de la escena que hablábamos de los versos de la serie, que Cristo estaba en la cruz, y ahí estaba Él aboliendo, es decir, derogando, dejando sin vigencia todo el tema del pecado, ¿sí? Que había sido expresado, había sido dado por temas de mandamientos, de ordenanzas. Y dice que de los dos pueblos, ¿verdad? Porque los israelitas, en el caso por ejemplo, si hablábamos del templo de Jerusalén, eh, cuando se construyó, había una pared, ¿verdad? No es que Pablo está simbolizando eso, había una pared que le decía a los gentiles, es decir, a todos aquellos que no eran israelitas, miren, ustedes pueden llegar hasta aquí. De aquí para acá ya no pueden ir, porque eso solo pueden ir los israelitas. Y si ustedes gentiles se pasan, ¿verdad?, de esa pared, ustedes van a morir, ¿verdad? Entonces, era más o menos algo similar de lo que nosotros podemos interpretar. Dice, de los dos pueblos, de los israelitas y los no israelitas, hizo una nueva humanidad. ¿Y por qué dice una nueva humanidad? Porque otra vez hablamos del poder de la cruz, que solo ese poder, ¿verdad?, de Dios, perdón, el poder de Dios que se vio consumado en el sacrificio de Cristo en la cruz, puede hacer de nuevo a una persona. Es decir, hacer que esta persona que es enemiga de Dios ahora sea alguien del pueblo de Dios. Ya no tenga enemistad, ¿sí? Y dice, haciendo la paz. Si seguimos con el verso 16, dice, y para reconciliar con Dios a los dos, pues sigue hablando de los dos pueblos, ¿verdad? En un solo cuerpo mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades. Entonces, vuelve otra vez el apóstol Pablo a enfatizar, miren, dice, si es necesario un proceso de reconciliación, es porque hay dos cosas que no están bien, ¿verdad? Que están enemistadas. Y por consiguiente, dice, la parte humana, la parte del hombre, la humanidad, dice, debe de ser reconciliada ¿con quién? Ahí lo dice,
con Dios. No es consigo mismo, como enseñan en el mundo, para que uno debe de aprender a tener paz consigo mismo. Pero esa paz, mis estimados amigos, el día que muramos se va a quedar, excepto la paz, aquella que hace posible que Dios nos reconcilie con Él. Y esa paz que hablamos en el verso anterior es Jesucristo. Solo Él lo puede hacer. ¿Por qué? Porque dice que en un solo cuerpo, mediante la cruz. ¿Y quién es de quién es ese cuerpo? El cuerpo de Cristo. ¿Y por qué habla de la cruz? Porque Él fue necesario que muriera en una cruz. Pero no queda ahí, ¿verdad? Él resucitó y la Biblia dice también que Él va a regresar una segunda vez. Y dice que sobre la cual, es decir, sobre esa cruz, puso fin a las enemistades. Es decir, no es algo que yo me esté inventando, no es algo que quizás algún libro dice, ajeno a las Sagradas Escrituras, sino que la Biblia dice que la humanidad está enemistada con Dios. Y la única forma de que pueda quitarse esa enemistad es por medio de Jesucristo, que es la paz, que nos puede dar la paz y reconciliarnos con Dios. No hay nadie más. Luego, el verso 17 dice, Él vino a ustedes que estaban lejos y les anunció las buenas nuevas de paz. Lo mismo que a los que estaban cerca. Sigue hablando, dice, miren, ustedes los gentiles, si ustedes lo quieren ver así, ustedes estaban más lejos de Dios que del pueblo de Israel. Por eso dice que ustedes que estaban lejos. Y cuando dice la de los que estaban cerca, se está refiriendo al pueblo de Israel. Dice a ambos grupos, porque para Dios no hay excepción de personas, no hay preferencia, no hay favoritismo, ¿sí? Ante Dios todos somos iguales. Entonces dice que les anunció las buenas nuevas de paz. ¿Por qué era necesario anunciar las buenas nuevas de paz? Pues sí, porque estábamos enemistados con Dios. Y Jesús viene y dice, ¿verdad? Allá en el libro de Juan dice, él asegura, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿qué está diciendo? Miren, el único que los puede reconciliar, el único que puede quitar esa enemistad entre el hombre y Dios, el único que puede acercarlos, el único que puede venir y hacer esta paz entre Dios y el hombre, soy yo, dice Jesucristo. No hay nadie más. Y sin embargo, la humanidad, ¿verdad? Todas aquellas personas que no han creído en Cristo no quieren aceptar eso, no lo ven así. Creen que están bien, que no necesitan de Jesús. Otras, por otro lado, quieren suplantar, es decir, quieren poner en lugar del sacrificio de Cristo otras cosas, como para, por ejemplo, buenas obras, cumplir mandamientos, cumplir leyes, hacer aquí, hacer allá. Pero lo cierto es que solo Jesús es el único que puede reconciliarnos con Dios. Y otra vez, si es necesario una reconciliación, es porque hay una enemistad, es porque hay dos partes que no están bien, ¿sí? Y esa es la humanidad y Dios. Y es necesario, o era necesario, que Cristo muriera para que pudiéramos nosotros como humanidad tomar la decisión de reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador y así reconciliarnos con Dios. El verso 18, el último de estos versos, dice, por medio de Él, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Ahí está otra vez la afirmación. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Pablo está diciendo, miren, por medio de Él, por medio de Jesús,
unos y otros, es decir, todos, tanto judíos, israelitas o gentiles, dicen, tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. No es que aquellos van a ser salvos porque la ley nunca fue dada para salvación, como algunos creen, ¿verdad? Y como el mismo pueblo de Israel se había confundido, sino fue dado para bendición, para promesa. Entonces dice, unos y otros tenemos acceso, es decir, todas las personas. Y en nuestro contexto, ¿sí? Como humanidad, todos, independientemente de dónde estamos, quiénes seamos, qué hayamos hecho, dónde vivamos, qué tengamos, en fin, independientemente de todo eso, tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Es decir, la oportunidad es para todos. El que la quiera tomar, la toma. Y el que no, va a seguir enemistado con Dios. Entonces, Colosenses 1:21 dice, o vuelve a afirmar, y dice, en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Entonces, ¿por qué estábamos enemistados como humanidad? Porque estábamos enemistados con Dios. Porque éramos el sinónimo de enemigos de Él. Bueno, ahí dice que en otro tiempo, ustedes y yo, así como todos los que hemos creído en Cristo, estábamos enemistados, éramos enemigos de Dios por nuestro pecado. La Biblia dice que ustedes y yo somos pecadores no por lo que hacemos, sino porque ya nacemos pecadores y como nuestra naturaleza es pecaminosa, pues no se puede esperar de una persona que es pecadora a que haga lo bueno. Es decir, a un árbol de manzana no va a dar peras. ¿Por qué? Porque su naturaleza es de un árbol de manzana. Entonces lo mismo ustedes y yo. En nuestra naturaleza pecaminosa, pues ¿qué era lo que queríamos hacer? El pecado. ¿Qué nos llamaba la atención? El pecado. ¿Verdad? ¿Sobre qué íbamos o qué perseguíamos? Hacer cosas relacionadas al pecado. ¿Sí? ¿Y eso en qué nos convertía? En enemigos de Dios. Ahora, si una vez que ustedes y yo creímos en Cristo, ¿sí? Romanos 8:1, miren lo que dice. Por lo tanto, dice, es una conclusión. Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Es decir, alguien puede venir, el mismo enemigo pueda decir, pero mira César, vos en tu pasado, ni quiera Dios, como diría Raúl, ¿verdad? El pastor anterior decía, no hay ninguna condenación. Aún por todo lo que hayas hecho, lo más oscuro, lo más vil, lo más condenable, lo más feo, lo más atroz, lo más, como queramos llamarle. Dice, una vez que tú comprendiste el amor de Dios en Cristo Jesús, dice, ya sos salvo. Ya no hay ninguna condenación. ¿Sí? Ni porque digan que hiciste esto, que hiciste aquello, que hiciste lo otro, ya no hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque estás unido a Cristo, ya no estás separado de Dios, ya no estás enemistado con Dios, ¿sí? Ya no tienes ese problema con Dios, sino que has venido y creído en Cristo. Y eso hace posible eso. Entonces, resumiendo, lo que hemos visto y lo que hemos dicho es, la humanidad está enemistada con Dios, está separada, está alejada, es enemiga, no porque Dios lo haya querido así, sino porque la misma humanidad en Adán decidió ser así. Y muchos dicen, pero eso fue Adán, pero igual,
La humanidad hoy por hoy quiere hacer lo que sus deseos, sus placeres, ¿verdad?, propios anhelan. Y por eso es que ustedes y yo vemos que hoy por hoy en el mundo hay tanto pecado, tantas corrientes que empujan a cometer pecado, disfrazado de un montón de cosas, disfrazados como de ideologías, disfrazados como modas, disfrazados como lo que es lo que tú quieres, es lo que te importa, es lo que crees, es conforme a la persona. Pero eso es contrario conforme a Dios. Y entonces, lejos de buscar la paz con Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad?, aparecen otras posibles alternativas, le llaman ellos, ¿verdad? Y entonces ahí vienen los temas de las religiones. ¿Qué tienes que hacer esto? ¿Qué tienes que dejar aquello? ¿Qué primero eres tú? ¿Qué piensa? ¿Qué habla? Infinidad de cosas. Y eso no solventa el problema, porque lo único que solventa esa enemistad con Dios, el único que le puede hacer poner el fin a esa enemistad es Jesucristo, nadie más. ¿Sí? Entonces, para terminar, en Filipenses 3:18 al 19, en la versión Dios habla hoy, dice el apóstol Pablo nuevamente, ya les he dicho muchas veces, dice, y ahora se lo repito con lágrimas, que hay muchos. Ahora, le está hablando, vamos a hacer un contexto acá, le está hablando a los filipenses, es decir, le está hablando a personas que ya creyeron en Cristo, como ustedes y yo. Y entonces el apóstol Pablo dice, miren, se los he dicho muchas veces y hasta se los he repetido con lágrimas, que hay muchos de ustedes, dice, que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo. Y miren, dice, si ustedes siguen así, su fin es la perdición. ¿Cuál es la reflexión? ¿Cuál es la enseñanza? Yo puedo acá formular varios escenarios, decirles ejemplos, mostrárselos, en fin, pero ¿saben qué? Esto es un asunto que ustedes, que cada uno de ustedes y yo debemos de ir donde Dios y preguntarle, como todo un buen hijo hacia como todo un hijo hacia un buen padre. Señor, tú ya me salvaste. Yo ya no soy un enemigo tuyo. Tú y yo estamos en paz por medio de Cristo. Él es la paz. Ahora, Señor, yo estoy consciente que el día que muera voy a ir al cielo, porque Jesucristo hizo posible eso, porque tú me diste tu Espíritu Santo y tu Espíritu Santo vive en mí, según como dice Efesios 1:13-14. Ahora bien, Señor, enséñame cómo estoy viviendo yo en esa relación contigo. ¿Realmente estoy viviendo como tu amigo o estoy viviendo como tu enemigo? Es decir, una cosa es que Dios nos haya salvado y ya somos hijos de Él, ya somos su pueblo, ya somos su herencia, ¿verdad? Ya tenemos asegurada por medio de Cristo la salvación. Pero lo cierto es que pueda ser que en la práctica me haya desviado mi corazón, mi vida, mis pensamientos, mis prioridades, todo lo esté viviendo como que si yo todavía fuera un enemigo de la cruz.
de Cristo. Y entonces ahí donde ustedes y yo tenemos que ir donde Dios y preguntarle. Porque quizás alguien pueda decir, inclusive yo mismo, pueda decir, yo creo estar viviendo como un amigo de Dios. Yo no creo que yo esté viviendo como un enemigo de Dios. Pero dice la misma Biblia, hay caminos que al hombre le parecen correctos. Sin embargo, su final es de muerte. Y aquí lo ejemplifica el apóstol Pablo. Le dice a los filipenses, otra vez, hermanos creyentes como ustedes y como yo, que hay muchos, dice, que están viviendo como enemigos de la cruz y su fin es la perdición. Es decir, si nosotros estamos viviendo como enemigos de la cruz de Cristo, mis queridos hermanos, no esperemos en esta vida cosechar algo bueno. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que vamos a morir y vamos a ir al cielo, si hoy por hoy estamos viviendo como enemigos de la cruz, el fruto de eso en nuestra vida, no hablando de salvación, porque eso ya está asegurado, pero aquí, de acuerdo tal vez a nuestros criterios, nos esté yendo bien, pero el que nos esté yendo bien significa estar haciendo cosas o viviendo, mejor dicho, como enemigos de la cruz de Cristo. Y te voy a poner un ejemplo puntual. Tal vez por tener tantos compromisos, tal vez por tener tu agenda tan ocupada, tal vez por meterte de lleno en todos los problemas, tal vez por ponerle atención a infinidad de cosas que no debes, estás olvidando comunicar el evangelio. Estás olvidando hacer discípulos de Cristo. Estás olvidando seguir a Cristo. Y eso es vivir como enemigo de la cruz. Porque Él lo dio todo por ti. Él te amó incondicionalmente. Una vez más, quiero ser claro. No estoy hablando de perder la salvación, porque la salvación no se pierde. Estoy hablando de que mi vida actual, ¿sí? Yo me esté perdiendo a causa de vivir una vida que para Dios significa estar viviendo como un enemigo de la cruz de Cristo. Así que te animo a que hables con Dios, a que le preguntemos, que Él sea el quien nos muestre y que nos lleve a la Biblia y nos revele por medio de ella qué es lo que Él quiere que nosotros debamos hacer. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu palabra, así como tú la describes, dice que es una espada de doble filo que entra, que penetra en lo más profundo de nuestro ser. Señor, te quiero pedir que nos libres de estar viviendo como enemigos de tu cruz. Señor, tú ya nos salvaste. Y para todas aquellas personas, Señor, que no han creído en ti, te quiero suplicar, Señor, que tú uses personas, que tú sensibilices su corazón, su mente, todo su ser, para que puedan creer en ti como el único Señor y Salvador que tú eres. Que ellos, Dios, que todas esas personas comprendan que hay una enemistad entre ellas y tú.
que están alejadas de Dios o alejadas de ti. Señor, que están sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Y el seguir así, Señor, si ellos van a morir, van a ir al lugar de tormento, a un lugar, Señor, de donde tú nos rescataste por amor a nosotros. Gracias te damos por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz. Y cuando mencioné, Señor, que uses personas para hablarles a las otras personas que no son creyentes, esas personas podemos ser nosotros. Te suplicamos, te suplico, te pido, te ruego que usen nuestras vidas, nuestra boca, nuestro tiempo, nuestra agenda, nuestro trabajo, nuestros estudios, en fin, todo lo que tú permites, todo lo que tú nos das para poder venir y usar eso para hablarle a las personas, a fin de que ellas puedan creer en ti y que todo sea para honra y gloria tuya. Gracias, Señor, porque tú quitaste esa enemistad. Gracias, Señor, porque hemos creído en ti y podemos estar confiados, podemos estar seguros, podemos estar firmes en nuestra fe de que el día que muramos vamos a ir al cielo. No por lo que nosotros hayamos hecho o dejado de hacer, sino por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Te damos gracias por todo. Te suplicamos, Señor, que seas propicio para todos los que estamos necesitados de tu intervención divina, de que hagas un milagro conforme, Señor, a tu voluntad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.